El siguiente mapa que vamos a crear es el mapa de los grupos hidrológicos del suelo. Este lo haremos a partir de, primero, un mapa de contenido de arena, de limo y de arcilla del suelo, extraídos de la base de datos de SoilGrids. Y luego, con ese contenido de arena, limo y arcilla, haremos una clasificación, la clasificación americana de USD Texture, y, y luego usaremos una tabla para asignar un grupo hidrológico a a cada textura. Finalmente, cada grupo hidrológico del suelo le asignaremos un código de 5 cifras entre 10.000 y 40.000 que se corresponderán a cada grupo hidrológico del suelo. Estos grupos hidrológicos pues toman en cuenta las características hidrológicas del mismo y determinan si un suelo es más o menos permeable, o se espera que sea más o menos permeable, o que allí se acumule más agua en superficie. Es más o menos la definición o la idea detrás de los grupos hidrológicos de suelo. Este lo guardaremos también en nuestro fichero maestro del número de curva de nuestra cuenca, que es un geopackage. Y, y listo. Vamos a ver, este es el- se basará en la base de datos de SoilGrids. Aquí deja un enlace a esta iniciativa, a esta base de datos con la documentación que, bueno, nos explica un poco más a fondo sobre esta base de datos. Es una base de datos mundial de suelos con información cada 250 metros, una malla de 250 metros y tiene, bueno, diferentes propiedades del suelo, entre esas los contenidos de arena, limo y arcilla. Y él tiene esta información en diferentes profundidades, hasta una profundidad de 2 metros o 200 centímetros. Bueno, lo primero será nuevamente definir una área de interés, una bounding box, para llamar a la información que tiene la base de datos mundial de SoilGrids, pero esta vez usaremos a nuestro modelo digital de elevación como marco para definir nuestra bounding box. Recordemos que este fichero aquí tendríamos que cambiarlo. Como ya está cargado aquí en contenidos, pues es solo el nombre del fichero, pero si el fichero se llama distinto, por ejemplo, dem Besaya, tenemos que cambiar pues el nombre del fichero. Lo podríamos copiar del pad, por ejemplo, y el pad podríamos poner esto completo, o como las operaciones en Colab se asumen directamente en la carpeta de contenido, pues basta con poner el nombre. Y deberíamos poder darle a ejecutar. Vemos que se nos pone nuestro check. Y ahora, una vez creada esta zona de interés, esta área de interés, podemos ya descargar de la base de datos de SoilGrids el, nuestra información de contenido del suelo. Aquí tenemos dos opciones. Podemos eh, quitar el comentario, este numeral aquí, y ponérselo acá abajo para descargar solo la información hasta 1 metro de profundidad. O podemos descargar la información de 2 metros de profundidad. Este, Usaremos la versión 2.0.1 del WCS Service del SoilGrids y la información la llamaremos usando latitudes y longitudes. Eh, Aquí simplemente lo que hacemos es descargar. Voy a ejecutar de una vez esta celda porque tarda bastante o más que las demás celdas. Y aquí lo que hacemos es llamar a la dirección de ISRIC o del, de SoilGrids donde está el repositorio, donde están nuestros mapas, y llamamos a la capa específica que queremos, ya sea de arcilla, arena o limo, a unas profundidades de 0 a 5 centímetros o los siguientes 5 a 15 centímetros, etcétera. Aquí van descargando
y sabemos que ya están todos descargados cuando tenemos nuestro check en verde. Vemos que tardó 43 segundos en ejecutarse. Y aquí debería de haberse creado una carpeta de suelos donde encontraremos todas las capas como un fichero TIFF. Estas capas son el valor medio de contenido de arcilla, por ejemplo, en los primeros 5 centímetros, o de arena en la capa de 15 a 30 centímetros. Ahora veamos, bueno, cómo se ven estos ficheros. Bueno, son un poco más, más difíciles de ver, pero este sería el contenido de limo en la capa de 60 a 1 metro y expresado en unidades de gramo por kilogramo o una parte por mil. Ahora lo que haremos es, como necesitamos realmente solo un valor de contenido del suelo para cada punto, para cada píxel, lo que haremos será promediar todos los intervalos de profundidad en los 2 metros de acuerdo a un peso. Este peso es un poco subjetivo. Se le asignó de acuerdo a qué tan profunda sea la capa. Entonces, la primera capa son solo 5 centímetros. La siguiente capa ya es un poco más profunda, es de 15 a 30, pero no le dimos todo el valor en vez de 5 a 15, son 10 centímetros, pues se le dio un valor de 10. A la siguiente, que es de 15 a 30, se le dio un valor de 15. A la siguiente, que es de 30 a 60, se le dio un valor de 30. Pero aquí se ve el cambio y es que a la siguiente capa, que son 40 centímetros, desde 60 centímetros de profundidad a 100 centímetros de profundidad, se le asignó ya solo un valor de 30. Y al último metro se le asignó solo un valor de 10. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un de una característica que nos guiará para saber, es, para determinar características de la hidrología superficial de la cuenca, pues bueno, tomamos en cuenta las capas más superficiales. Otra aproximación sería hacerlo proporcional a las profundidades, es decir, eh, 5 centímetros para 2 metros de profundidad, pues valdrían 2,5. 10 centímetros de profundidad pues valdrían 5. 15, 7,5. 30, 15. Los siguientes 40 centímetros valdría 20. Y la última capa de 1 metro pues podría valer 50. O incluso eh, hay una aproximación que lo que hace es simplemente excluir el último metro y solo tomar en cuenta el primer metro superficial. Bueno, no recomiendo esta porque elimina esa información importante, pero bueno, esto al final es para dar una idea de las características hidrológicas superficiales del suelo en esa zona. Entonces hay que hacerlo con un poco de conocimiento de causa y de forma proporcional. Vale, lo siguiente sería ejecutar esta rutina, que lo que hará será promediar. Y lo ideal es el, el- que los valores máximos y mínimos sean 0, donde no habría datos, y 100, alrededor de 100, donde en los píxeles en los que tengamos información. Esto no es un redondeo perfecto, entonces, bueno, no va a ser exactamente 100. Aquí podemos revisar el array. Vemos que tenemos ceros donde no habría datos, o 100, o muy cercano a 100 en otros puntos. Revisamos estadísticamente que la moda se acerque a 100 o tienda a 100. Y bueno, eso es efectivamente lo que pasa. Entonces, bueno, podemos dar por hecho que está bien ejecutado la rutina. Ahora lo que haremos es de acuerdo a estos contenidos medios de arena, limo y arcilla, eh, asignar la clasificación, la EUSDAT texture de cada punto. Esto lo podemos hacer siguiendo este triángulo de clasificación. Y lo que se hizo aquí es, eh, a cada clasificación se le asigna un código de 1 a 12.
siendo cero no data o donde hay agua. Y bueno, este algoritmo lo que hace es hacer lo mismo que se hace gráficamente con el triángulo de texturas del suelo. Vemos, bueno, aquí un poco el array que resultaría. Y ahora convertimos este array en una, en un TIFF, en un raster, porque esto de momento es un array, casi que una matriz, y son datos que están en memoria, no son datos que están directamente guardados como un fichero, que por ejemplo aquí ya en este caso le estamos pidiendo que nos lo guarde como el fichero useDateTexture.tif, que ya por ejemplo es un fichero que podríamos descargar si quisiésemos. Y por último, aquí podemos graficar nuestro mapa de texturas. Vemos donde hay arcilla o limo, donde se considera que es limo arenoso, arcillo limoso, etcétera. Vemos donde hay agua, efectivamente acá al norte hay agua. Y listo, por último, es clasificar según estas texturas, convertir ahora sí a lo que nos interesa, que son los grupos hidrológicos del suelo, que significan donde puede haber un drenaje perfecto, bueno a moderado, imperfecto o bajo o muy bajo, según, bueno, las texturas del, del, del suelo. Esto se hace siguiendo una tabla de la norma española de drenajes, digamos, pero se puede utilizar otra referencia. Aquí está la referencia en español. El triángulo de clasificación también, pero esta vez con los grupos hidrológicos del suelo también resaltados. Y este algoritmo lo que hará es, bueno, ubicar o relacionar los grupos hidrológicos con la textura correspondiente. Entonces, si es una textura 5 o 4 que corresponde a 5 o 4 que corresponden a arena o limo arenoso, arena limosa, eh, pues vemos que se les da un grupo hidrológico del suelo A, B, C, D, o el D que es D o agua, o no, o que no hay datos. De nuevo, esto es un array, esto es un fichero, una matriz casi que está grabada en memoria. Bueno, no es una matriz en sí, pero es la forma más parecida de explicarlo. Y lo que necesitamos es guardarlo como un fichero raster. Ya aquí lo tendríamos, deberíamos poder verlo aquí en la capa de suelos. Grupos hidro, aquí, grupos. Aquí vemos el fichero, este también ya sería descargable si quisiéramos. Y ahora podemos ver los grupos hidrológicos del suelo en nuestra área de interés. En general suele dar grupo hidrológico B o C y para la mayoría de suelos en esta región y bueno, vemos aquí donde hay agua o no hay datos. Y por último, lo que haremos es revisar que que esos grupos hidrológicos hayan sido asignados correctamente según el algoritmo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es mirar el tamaño de esta matriz, de este raster, en cantidad de celdas, cuántas celdas tienen esta dirección y cuántas en esta dirección, para así, aquí yo le estoy solicitando revisar unos puntos en unas coordenadas determinadas, coordenadas vistas como filas y columnas del raster. Entonces, si mi raster es de 201 por 282, pues puedo llamar puntos que estén dentro de ese rango. Y una vez llamados, pues ya puedo revisar el contenido de arena, el contenido de limo, el contenido de arcilla y ver qué clasificación le da. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos aquí uno que nos da que probablemente no hubiesen datos en esa zona o que fuese agua. Y tenemos, por ejemplo, aquí en el punto 100 con 180, pues que tiene cierto contenido de arena, ¿cierto? Y esto lo podríamos revisar en nuestro triángulo de texturas o en el triángulo para grupos hidrológicos del suelo y revisar que estos valores efectivamente me den como resultado estas clasificaciones. Eh,
Por último, no nos podemos olvidar reproyectarlo al sistema de coordenadas del proyecto. Aquí, bueno, revisamos que no se haya dañado nada. Vemos que cambia un poco la forma porque antes estaba en coordenadas geográficas de latitud y longitud y ahora ya está en coordenadas en un sistema de referencia proyectado. Entonces esto ya son distancias en metros. Y por último, tenemos que recortarlo eh, a la forma de nuestra cuenca. Este fichero, ahora lo que haremos es vectorizarlo, porque esto era un raster, es un raster. Lo haremos creando un geodata frame. Y ahora vemos el geodata frame y también vemos bueno, que realmente yo en este geodata frame no tengo guardado que un grupo es A, B, C o D, sino que tengo el código que le quería asignar a cada grupo hidrológico del suelo. Recordemos que eran 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 o cero. Bueno, vemos que cero es donde hay agua y 20.000 donde es grupo B y 30.000 donde es grupo C. No nos olvidemos de guardar. Nuevamente estamos guardando en el fichero maestro, en el geopacache de número de cuenca para nuestra cuenca y esta vez en la capa Hydrosoil Groups.